regio. Hola Nieves, como sabes tenemos un canal en YouTube y nos gusta hacer entrevistas a la gente que participa en nuestro torneo. Si no estoy equivocado, esta es la primera vez que haces de juez árbitro en un torneo internacional junior. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, había hecho de juez árbitro en torneos nacionales, pero de juniors internacional no. Y la verdad es que me ha gustado mucho y espero volver. Bueno, en este club siempre hemos dicho que nos parece interesante que haya un paso intermedio entre lo que es el mundo profesional y los torneos para chicos. Desde tu punto de vista, porque yo sé que eres licenciada en INEF, también haces tus pinitos dando clases, ¿qué te parece esta idea que nosotros apoyamos hace ya 10 años? La verdad es que me parece muy buena idea porque es una formación de los chicos, tienen que empezar desde la base a formarse como jugadores, como personas y que lo puedas dar a conocer a tus alumnos para tu escuela puede ir muy, muy bien. Nosotros hemos intentado en el torneo, pues eso, darles unos servicios, un valor añadido al torneo. Somos un grado 4, no es obligatorio ni que haya servicio de transporte ni servicio de hotel. Nosotros lo estamos haciendo. Yo creo que tú tienes un contacto diario con los jugadores. ¿Qué te han dicho ellos? ¿Crees que están contentos con nuestro hotel, con nuestros servicios? Yo creo que sí, que la verdad todo lo que se les pueda facilitar pues es de alabar y puesto y estos años que la situación que tenemos en España pues es duro y es muy difícil que todo vaya adelante y la verdad es que la enhorabuena por parte de los jugadores y por parte mía también. Bueno, por último, yo siempre le hago esta pregunta a los árbitros y es, creo que ya te la hice en un petit comité. ¿Te gusta más la silla o el despacho? ¿Juez árbitro o juez de silla? Todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero la verdad es que es una buena combinación. Muy bien, pues muchas gracias y esperamos contar contigo en próximas ediciones del torneo. Muchas gracias. Nos vemos.